Proceso de despacho. El despacho aduanero es el conjunto de actos y formalidades relativos a la entrada de mercancías al territorio nacional y a su salida del mismo, que de acuerdo con los diferentes tráficos y regímenes aduaneros establecidos deben realizar ante la aduana. Las autoridades aduaneras quienes introducen o extraen mercancías del territorio nacional, ya sea los consignatarios, destinatarios, propietarios, poseedores o tenedores en las importaciones y los remitentes en las exportaciones, así como los agentes aduanales empleando el sistema electrónico aduanero, elaborando el pedimento y efectuando el pago de las contribuciones y cuotas compensatorias determinadas por el interesado. Se presentarán las mercancías con el pedimento o aviso consolidado ante la autoridad aduanera y se activará el mecanismo de selección automatizado que determinará si debe practicarse el reconocimiento aduanero de las mismas. En caso afirmativo, la autoridad aduanera efectuará el reconocimiento ante quien presente las mercancías en el recinto fiscal. Si no se detectan irregularidades en el reconocimiento aduanero o que den lugar al embargo precautorio de las mercancías o el resultado del mecanismo de selección automatizado determina que no debe practicarse el reconocimiento aduanero, se entregarán a estas inmediatamente. A grandes rasgos, el procedimiento del despacho aduanero viene a ser el siguiente. Una vez realizado el pago de las contribuciones de comercio exterior, se presenta la mercancía acompañada de la impresión simplificada del pedimento ante el módulo del mecanismo de selección automatizado en las instalaciones de la aduana. El mecanismo se activa al momento en que se lee el código de barras impreso en el pedimento y arrojará el resultado. Reconocimiento aduanero. El reconocimiento aduanero es la revisión documental y examen de las mercancías de importación, así como sus muestras para algunos de los elementos que permitan a las autoridades aduaneras cerciorarse de la veracidad de lo declarado ante la autoridad aduanera, así como el cumplimiento de las disposiciones que graban y regulan la entrada o salida de mercancías de territorio nacional. El reconocimiento aduanero se practica en el recinto fiscal, la aduana, por funcionarios del Servicio de Administración Tributaria denominados verificadores aduanales, los cuales son asignados de manera aleatoria para la revisión de las mercancías mediante el sistema. Durante el reconocimiento aduanero, el verificador podrá solicitar que bajen las mercancías del medio de transporte para revisar sus características físicas a efecto de constatar que la fracción arancelaria declarada en el pedimento sea correcta. Revisará la documentación anexa a pedimento que fue transmitida de manera electrónica para constatar que sea congruente y ampare la mercancía que se presenta. Verificará que se cumplen las regulaciones y restricciones no arancelarias correspondientes para que las mercancías puedan importarse y finalmente comprobará que se hayan pagado de manera correcta las contribuciones aplicables. En aquellos casos en que las características de las mercancías o en la información sea que el pedimento se levantará un acta circunstanciada de hechos donde se describa la situación y se indique el fundamento legal que aplica el caso en particular. Estos procedimientos aduaneros de manera general pueden tener dos vertientes, una irregularidad grave o una irregularidad simple. Una irregularidad grave es no cumplir con una regulación o restricción no arancelaria, mercancía no declarada, que el domicilio o nombre del proveedor en el extranjero sea falso o inexistente, valor declarado inferior en un 50% al valor de la transacción de mercancías idénticas. Y un ejemplo de una irregularidad simple es declarar con error el dato de la fecha de entrada al país de la mercancía, alguna clave de identificador, la clave del país de origen. Una vez que la mercancía ha cumplido con las formalidades del despacho aduanero con o sin reconocimiento aduanero, se podrá retirar la mercancía de la aduana. Para tal efecto, en la mayoría de los casos, el importador coordina con el agente aduanal la contratación del transporte que llevará la mercancía a su destino final o puede realizarse el traspapeleo de mercancía a otro medio de transporte fuera de la aduana. Además, dependiendo de la ubicación, horario y tipo de mercancía, en algunos casos es recomendable la contratación del servicio de custodia para realizar la entrega con mayor seguridad. Finalmente, es importante mencionar que conforme a las facultades
comprobación que tiene la autoridad aduanera, es factible que una vez que la mercancía se encuentre fuera de la aduana, le sea practicada una orden de verificación de transporte y la mercancía tenga que regresar a la aduana para someterse a otra revisión.